La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan una más de sus charlas de los jueves, en esta ocasión con la presencia de la doctora Cristina Gómez Álvarez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctora, por estar aquí. Gracias por la invitación. Está conmigo Yuriria Contreras, yo soy Juan Stack y vamos a estar con ustedes los próximos 59 minutos. Antes de iniciar esta charla que va a ser con el tema del Congreso de Anáhuac, los 200 años del establecimiento del Congreso de Anáhuac, daremos unas pinceladas en el currículum de la doctora Cristina Gómez Álvarez, que ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una amplia trayectoria profesional en la que ha combinado la docencia, la investigación y difusión de la historia política y cultural del México decimonónico. Es profesora titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y desde hace poco tiempo, fresquecita, es la directora del Museo Nacional de Historia, ubicado en el Castillo de Chapultepec. Ha publicado numerosos trabajos de historia política y cultural de la Revolución de Independencia de México, entre los cuales destacan El Alto Clero Poblano y la Revolución de Independencia, 1808-1821, Navegar con libros, el comercio de libros entre España y Nueva España, una visión cultural de la independencia, 1750-1820, con ediciones tanto en Madrid como en México, y en coautoría con Guillermo Tovar de Teresa, otro título que es Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, 1790-1819. Es importante destacar que por su trayectoria y calidad académica ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Marcos y Celia Maus de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por la mejor tesis de doctorado en la promoción 1992-1993, aunque el reconocimiento se lo dieron en 1995. Mención honorífica en el premio que lleva el nombre del geógrafo ingeniero Antonio García Cubas, otorgada por el INA en septiembre de 2012, precisamente por el libro que mencionamos, Navegar con libros, el comercio de libros entre España y Nueva España, una visión cultural de la independencia, 1750-1820. Yuriria. ¿Qué tal, Juan? Hola, Cristina. ¿Con qué quieres que comencemos, Yuriria? Pensaba en varias posibilidades, pero me gustaría, antes de que entremos de lleno a hablar sobre el Congreso de Anáhuac, preguntarte sobre esta oportunidad de revisar el proceso de independencia como eso, como un proceso, no solamente como un acontecimiento que se marca con fechas únicas. Aquí estaríamos hablando de algo que ocurre en ese proceso que fue la Guerra de Independencia. ¿Nos podrías hablar un poco de esto, del sentido que tiene recordar, reflexionar desde el punto de vista de los historiadores sobre estas fechas? Bueno, ya tenemos varios años reflexionando sobre el bicentenario del inicio de la independencia mexicana. Ahora en este año nos toca reflexionar dentro de este proyecto de la independencia sobre este congreso que se realiza en Chilpancingo. Yo creo que durante estos años que hemos venido discutiendo y reflexionando, hay una característica que ha predominado, que es la ausencia de la reflexión sobre la revolución insurgente. Creo que la historiografía actual se ha inclinado más por tocar otros aspectos, como fue la Revolución Española, que estableció frente a la invasión francesa en 1808 una reforma liberal muy importante, cuya obra máxima fue la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz en 1812, y entonces en general se dejó de lado el estudio de la opción insurgente.
Yo creo que esto se debió en gran parte a que durante muchos años en nuestra historiografía, la historiografía más tradicional, solamente se enfocaba al proyecto insurgente y dejaba de lado las otras influencias españolas. Pero ahora nos fuimos al otro extremo y entonces ahora se nos olvida el propio proyecto político de la insurgencia novohispana y la mayoría de los historiadores profesionales han llegado a la conclusión de que todo vino de fuera, que si México alcanzó su independencia en 1821 fue gracias a lo que estaba sucediendo en la metrópoli. Y entonces se ha eliminado un poquito los estudios de la lucha insurgente. Por ello creo yo que recobra mayor importancia reflexionar sobre este bicentenario del Congreso realizado en Chilpancingo por parte de los insurgentes en 1813, porque además forma parte, efectivamente, como lo dijiste en tu pregunta, de un proyecto político que inicia en 1810, el famoso 16 de septiembre de ese año. Pues comencemos a hablar de lo que ocurrió en Chilpancingo en septiembre de 1813. ¿Qué es este congreso y en qué momento toma la insurgencia? Pues, ¿qué ocurre en la insurgencia para que este congreso se realice en esta fecha? Bueno, primero, la característica esencial de este congreso, y que, bueno, yo lo denomino el primer Congreso mexicano. Si alguna persona nos pregunta cuál es el primer congreso realizado por los mexicanos, congreso con representantes, con diputados, yo diría precisamente que es el llamado Congreso de la Anáhuac, realizado en Chilpancingo en 1813. Este congreso fue realizado a través de la elección de diputados electos en las provincias, principalmente donde los insurgentes tenían fuerza política y militar. Este congreso tiene otra característica fundamental. Se realiza cuando la lucha insurgente desde el punto de vista militar se encuentra en su apogeo, en un auge. Es el mejor momento desde el punto de vista militar y al mismo tiempo es el mejor momento de la elaboración de las ideas y de plasmar las ideas en documentos frente, o lo hace más bien el Congreso, es decir, un órgano representativo que asume la soberanía de los mexicanos que luchaban en ese momento por alcanzar la independencia y construir un Estado y una nación soberana. Esa es la característica fundamental, desde mi punto de vista, de este Congreso. Por supuesto que no se da solo, se da como resultado de esta lucha iniciada en 1810. Yuridia, en la pregunta tú me decías la guerra de independencia. Este es otro problema que hemos tenido que enfrentar algunos historiadores, porque ahora ya no se trata de una revolución social que quería alcanzar la independencia, pero también junto con ello quería construir una sociedad y un Estado más igualitario. Ahora ya para los historiadores más influyentes, para esta historiografía más hegemónica, ya se trata de una guerra es más, la califican como una guerra civil, porque todos eran españoles. Entonces, a mí me parece, adelanto un poco mi interpretación, que estos significan retrocesos muy importantes. Para mí sigue siendo una revolución social y que Chilpancingo logra, a través de uno de los documentos fundamentales, que son los Sentimientos de la Nación, redactados por Morelos, el jefe militar y político principal en ese momento de la revolución insurgente, que estos Sentimientos de la Nación es un programa que tampoco es nuevo para la causa insurgente. Ahí están planteados las ideas centrales que Hidalgo expuso a partir del 16 de septiembre de 1810. ¿Cuáles son estas?
las aboliciones. La primera, la de la esclavitud. Para que nosotros veamos qué importancia tiene esta abolición de la esclavitud, que Hidalgo ya la dijo, y después en el bando del Tlapojahua de octubre de 1810, López Rayón lo va a reiterar, y después también Morelos en otro bando, y ahora en los sentimientos de la nación. ¿Cuándo en nuestro país se abolió la esclavitud? ¿Alguien tiene la idea en qué fecha se abolió la esclavitud en nuestro país? Pues está la mención de Hidalgo. Claro, pero Hidalgo no gana, ni tampoco gana Morelos. Sí, tenemos que dejar claro que esta opción por la independencia, que tenía un programa político, un programa social, no es la opción que va a ganar en 1821. Ellos van a impulsar en ese momento la independencia, pero no va a ser la fuerza hegemónica, ni estas ideas se van a ver expresadas en el Plan de Iguala, ni en los tratados de Córdoba, que son los dos instrumentos que permiten la independencia en 1821. Entonces, las ideas centrales, salvo la idea de la ruptura con España, no van a verse expresadas en 1821. Pero voy a contestar a la pregunta. ¿Cuándo en nuestro país jurídicamente se prohíbe la esclavitud? Será hasta 1829. 1829. O sea, digamos varios años después de consumada la independencia mexicana. Por eso entonces, este decreto, este pronunciamiento que está en los sentimientos de la nación, desde luego, pero que ya estaba desde 1810 con Hidalgo, se va a hacer realidad muchos años después en nuestro país. Pero los insurgentes lo tienen claro. Pero no solamente es la abolición de la esclavitud, es también la abolición de la existencia de las castas. En la sociedad novohispana, esta sociedad llamada de antiguo régimen, esta sociedad tradicional, el individuo no pertenecía a la sociedad por él mismo, sino porque pertenecía a una casta. Es una sociedad de privilegios. Bueno, cuando desde 1810, pero desde luego en Chilpancingo y en los sentimientos de la nación, también se decreta la abolición de las castas, es porque se está proponiendo, junto con la abolición de la esclavitud, las libertades más importantes de los individuos. Es decir, el proyecto de los insurgentes es un proyecto que abraza las ideas liberales que están circulando por todo el mundo, desde la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776, desde la Revolución Francesa de 1789, que es la revolución clásica liberal de todo el mundo occidental, pasando por la revolución gaditana española, que inicia en 8, que vive un momento importante en 12, cuando promulgan la Constitución de Cádiz, y después es derrocado este régimen constitucional, y todas las revoluciones que tienen lugar en la América española, en lo que hoy llamamos Latinoamérica. Todas ellas están abrazando las ideas liberales. Ahora, el liberalismo no es uno solo, hay muchos liberalismos. Y aquí el reto para los historiadores mexicanos es encontrar la presencia del liberalismo en este proyecto político insurgente, porque eso nos da la originalidad, ¿no? Todas estas ideas que son universales de esa época, lo interesante no es ver quién está copiando a quién, porque todos están copiando, porque las ideas, cuando son universales, no tienen un autor único, sino lo interesante es cómo se adaptan a las circunstancias concretas. Por eso yo rechazo aquella interpretación con mucha fuerza. Me la he pasado 3 años desde el 10, ¿no? De decir que la independencia mexicana se la debemos al liberalismo gaditano.
porque no es así. Claro que esta fue una influencia muy importante, porque la Nueva España era parte de ese imperio. Esas autoridades aquí rigieron y los insurgentes les hicieron la lucha a ellas, a estas autoridades. Sino el problema es ver cómo ese liberalismo fue adaptado para las condiciones novohispanas y en qué consistió el proyecto político insurgente. Y ahí encontraremos, al menos desde mi punto de vista, que este proyecto era distinto al que desarrollaron las Cortes españolas, tanto en Cádiz de 1810 a 1814, cuando se disuelven, como en Madrid después de 1820 a 23, porque el liberalismo mexicano tenía una fuerte preocupación por construir una sociedad donde hubiera mayor igualdad social. Desde mi punto de vista, este es el aporte más importante del liberalismo abrazado por los insurgentes novohispanos, después mexicanos, y que expresa claramente los sentimientos de la nación. Cuando en uno de sus artículos dice: construyamos leyes para una sociedad en donde se modere el jornal, donde se modere la desigualdad, donde se aumente el jornal del pobre, de tal manera que se modere la indigencia y la opulencia. Eso es un sueño que, desde mi punto de vista, después de 200 años de esa lucha y de ese documento, es una asignatura pendiente. No se ha realizado. Hay otros aspectos que planteaban los insurgentes que sí se llevaron a la práctica y que lo plantearon con gran claridad en el Congreso de Chilpancingo. Qué interesante todo lo que dices, Cristina, porque además es muy amplio. Como al momento de ampliar la visión, de fijar la vista en tantos aspectos, finalmente los procesos históricos se enriquecen enormemente, y esto es muy interesante. Esto que planteas entonces sería: ¿ese movimiento social es derrotado con la muerte de Morelos? ¿O no necesariamente? No, sí. Y este momento de Chilpancingo viene siendo realmente el gran momento de ese pensamiento social. No solamente social, sino político también. Uh-huh. Porque Chilpancingo también... Chilpancingo para mí representa la continuidad del programa social diseñado, desde mi punto de vista, por supuesto, diseñado por Hidalgo desde 1810, en donde en Chilpancingo, a través de los sentimientos de la nación, se aclara muy bien, como esto de las aboliciones. Pero también Chilpancingo representa para mí no solo la continuidad y la claridad del proyecto social de la insurgencia, sino la ruptura con el periodo anterior de la insurgencia. ¿Cuál es esta ruptura? Creo que es una ruptura muy importante, que quiero aclarar aquí, que estas son mis ideas. No son, es decir, lo del proyecto social, eso sí lo comparte toda la historiografía. Toda la historiografía tradicional, nuestros grandes maestros como Ernesto Lemoine, Ernesto de la Torre Villar, Luis Villoro, por supuesto, que todavía afortunadamente vive, ¿no? Luis González, que ya falleció. Todos ellos abrazan esta idea, ¿no? La han desarrollado, son mis maestros en ese sentido. En donde ya no coinciden conmigo, bueno, porque ya están muertos, pero la mayoría de ellos, pero estoy segura que aunque estuvieran vivos tampoco la compartirían, es que para mí Chilpancingo también representa una ruptura con respecto a la insurgencia anterior, que le llaman la primera insurgencia, la encabezada por Hidalgo. ¿Cuál es esa ruptura? En Chilpancingo, en los sentimientos de la nación y en el discurso que lee Morelos, cuando se inaugura este congreso llamado de la Anáhuac, realizado en Chilpancingo, el 14 de septiembre se inaugura. Ahí Morelos lee un documento muy importante que se llama Discurso Inaugural. En ese documento, Morelos deja atrás, y aquí está la ruptura con respecto a los años anteriores, deja atrás el nombre de Fernando VII. Pero este nombre de Fernando VII
para mí no era como lo escribieron mis maestros y como lo dicen mis colegas contemporáneos, actuales, era simplemente una muletilla oportunista para no asustar a los seguidores de la independencia. Para mí no representaba eso solamente. Para mí representaba, y yo lo he tratado de demostrar en mis trabajos, representaba que Hidalgo estaba proponiendo que México entrara a la vida independiente bajo el modelo de monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? La división de poderes. Tenemos el poder legislativo, diputados, porque era un modelo en donde nada más existían diputados, como es el Congreso de Chilpancingo, nada más hay diputados, una sola cámara. El poder judicial, representado por los tribunales de administración de justicia, y el poder ejecutivo. Nada más que en la monarquía constitucional, el poder ejecutivo lo detenta el rey. Y por supuesto, se norma con una constitución. Este es el modelo que realizó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, después del 14 de julio de 1789, establece la monarquía constitucional. Y el rey al principio la acepta. Hacen una constitución. ¿Qué es lo que sucede? El rey huye. ¿Se acuerdan la noche de Varennes? De Varennes, que es justamente cuando captan la huida del rey. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? Se radicaliza y entonces establece la República. Bueno, en el caso nuestro, en mi opinión, Hidalgo, a partir de 1810, va a plantear el establecimiento de la monarquía constitucional, con un rey a la cabeza, que es el único que se conocía, es decir, que es el rey Borbón. La casa Fernando VII, en esa época hay dos casas muy importantes en Europa, no son las únicas, que estuvieron en el Imperio Español. Los Habsburgo, que estuvieron a partir de Carlos V, ¿no? Carlos I de España, hijo de Juana la Loca, nieto de los reyes católicos. Él inaugura la casa de los Habsburgo en América, digamos en España y en sus posesiones en América. Esta casa pierde el poder al iniciar el siglo XVIII, con la sucesión que se va a presentar en ese año, justamente en 1700, y la ganan los Borbones. Entonces, estas son las dos casas principales, no únicas, por supuesto, que tienen historia en el Imperio Español. Están los Borbones gobernando. Fernando VII, que es el rey español en ese momento, está hecho prisionero por Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿por qué Hidalgo propone la monarquía constitucional? Pues esta monarquía era lo más viable. Finalmente, el poder ejecutivo, que era el rey, pues está prisionero. Y entonces gobierna a nombre de él. En ese momento, Fernando VII es víctima de los franceses, ¿no? A mí me parece que la monarquía constitucional que plantea Hidalgo, que plantea un ideólogo muy importante de la causa insurgente, que es el padre Cos, José María Cos, que escribe un documento que es un plan de paz y guerra. Ahí lo plantea claramente la monarquía constitucional. Rayón lo plantea muy bien en el primer borrador de una carta magna, de una constitución de los insurgentes, que se llaman los elementos constitucionales, que nunca se aprueban, pero se elaboran para su discusión. Ahí está planteada la monarquía constitucional claramente. Creo que los historiadores antiguos, mis maestros, no lograron ver que la monarquía constitucional es revolucionaria. Esto no tiene nada que ver con que no es revolucionario. Creo que aquí lo revolucionario era plantearse una revolución por la independencia, con un modelo de organización de monarquía constitucional, pero ellos, creo yo, que no pudieron. Para ellos se planteaba una contradicción entre cómo el padre de la patria, porque Hidalgo, a pesar de toda esta corriente revisionista que no le da mérito a la revolución insurgente novohispana para la lucha por la independencia, a pesar de esta corriente académica, bueno, en el pueblo de México no le vamos a quitar nunca de la cabeza que Hidalgo es el padre de la patria. Entonces, para los historiadores,
de estos años, de los años 50, 60, 70, ¿cómo vas a presentar en el siglo XX, ¿no? Avanzado el siglo XX, al padre de la patria como un monarquista constitucional? Esa es mi explicación. Pero no es lo que nosotros queremos. La historia no es lo que a mí me haya gustado que haya sido, sino lo que fue. Eso es lo fundamental. Entonces, regresando a Chilpancingo. ¿Por qué Chilpancingo es importante? Porque Morelos, cuando Rayón un año antes de Chilpancingo, y unos meses antes de que se realice el Congreso de Chilpancingo, le manda los elementos constitucionales. Morelos le dice a Rayón, en carta, por supuesto, ¿verdad? Porque no había otro medio de comunicación que y no afortunadamente, porque así lo conservamos, para nosotros, ¿no? Sí. Son nuestras fuentes, claro. ¿no? No había internet, no había radio, desde luego televisión menos, etcétera. Entonces las misivas pues son manuscritas, Escritas, además ajá. manuscritas, porque los insurgentes tienen poca imprenta, tienen muy poca imprenta, entonces son manuscritas. Le escribe cuando conoce los elementos constitucionales, donde se propone claramente la monarquía constitucional. Le contesta Morelos, después de examinar ese borrador de los elementos constitucionales, le contesta Rayón. En general lo que está ahí es lo que conferenciamos con Hidalgo. Pero yo ya no estoy de acuerdo con el artículo 5, porque todos sabemos la suerte que ha corrido nuestro amadísimo rey. El artículo 5 de los elementos constitucionales era donde se proponía la monarquía constitucional. Si la división de los 3 poderes, donde el ejecutivo recaería en el rey. Se lo dice. Esos son meses antes del Congreso de Chilpancingo, porque las ideas son así, van cambiando, van evolucionando, porque la historia es así, ellos están frente a acontecimientos que están cambiando. ¿Qué pasa con Fernando VII? 1814, mayo, antes de que se promulgue la Constitución de Apatzingán, aprobada en Chilpancingo. Lo libera Fernando VII desde diciembre de 13, casi cuando termina el Congreso de Chilpancingo. Llega en mayo a España y el primer acto que hace, ¿cuál creen que es? Disuelve la monarquía constitucional, establece nuevamente la monarquía absoluta, el poder absoluto del rey. Entonces las cosas están cambiando. Morelos lo ve muy claramente, y no es solamente Morelos, ¿eh? Yo creo que son varios individuos, varios dirigentes de la insurgencia que lo ven, y entonces cuando él le contesta eso a Rayón en 1800, finales de 1812 y luego 13, antes del Congreso, es que porque Morelos ya está pensando en otro modelo de organización para el futuro Estado mexicano. Y ese modelo lo plantea muy claramente en el discurso del Congreso de Chilpancingo. ¿Cuál es? El que hoy vivimos, la República. Entonces, si alguien pregunta, ¿por qué somos republicanos nosotros? Yo contesto inmediatamente, y no hago historia patria, ni menos historia oficial, sino una historia más apegada a lo que realmente pasó. Ese modelo de organización se lo debemos al Congreso de Chilpancingo precisamente, porque ahí lo propone Morelos en el discurso, y se va a escribir de manera muy clara un año después en la Constitución promulgada en Apatzingán, que es la Constitución de este Congreso de la Anáhuac, que en Chilpancingo se acuerda elaborar bajo esos lineamientos que se aprueban en Chilpancingo, y se elabora y se promulga un año después en Apatzingán. ¿Qué importancia tiene como antecedente del Congreso de Anáhuac la llamada Junta de Zitácuaro? La Junta de Zitácuaro, primero, es el primer gobierno insurgente. Aquí creo que mis colegas historiadores que tienen esta postura revisionista, y esto es muy importante que yo lo diga, porque la historia es debate, es discusión, no es nada más venir a que yo exponga mis puntos de vista.
Bueno, claro, pero también los puntos de vista que existen, con quien uno está discutiendo, ¿no? Entonces, todo el mundo está de acuerdo en que obviamente es una realidad, en que la Junta de Zitácuaro, cuyo nombre propio es Soberana Junta Gubernativa, ¿no? Es el primer gobierno insurgente. Es el primer gobierno insurgente. Pero ¿por qué es el primer? Este gobierno se establece en Zitácuaro, por eso se llama la Junta de Zitácuaro, en agosto de 1811. Justamente aquí hay otra paradoja. La revolución insurgente y de independencia hay muchas paradojas. Aquí hay una paradoja muy interesante. Esta junta se establece en Zitácuaro un mes después del fusilamiento de Hidalgo, cuando las fuerzas realistas consideraban que con la muerte de Hidalgo, de Allende, ¿no?, de los iniciadores de la insurgencia, esta insurgencia ya fracasaba. Estos intentos independentistas fracasaban. ¿Y cuál es la sorpresa? Que un año después se crea el primer gobierno insurgente. ¿Por qué Hidalgo no lo pudo construir? Porque Hidalgo, y eso se nos olvida, sobre todo a mis colegas que no le dan mucha importancia a la revolución insurgente, que dicen que todo vino de España, se les olvida que Hidalgo, que inicia este movimiento el 16 de septiembre para sumar fuerzas a su causa, no hay televisión, no hay radio, tiene poca imprenta. ¿Qué es lo que hace? Ir pueblo por pueblo, convocando a la gente a que se sume a la insurgencia. Y en esa convocatoria, ese pueblo, que tiene un gran éxito, en septiembre de 1810, a los días logra levantar 100,000 gentes. A ver ahorita que salga un padre de la patria para el siglo XXI, que convoque a la gente a ver quién se le suma. Y ahora tenemos medios de comunicación inmediatos, ¿no? Aquí no. Aquí hay que ir pueblo por pueblo. Pero no solamente eso, sino se está enfrentando con el ejército, con el mejor ejército de la Nueva España. Se está reorganizando ese ejército. No tiene tiempo de sentarse ni a constituir un gobierno, ni a escribir una constitución. Hidalgo, cuando lo detienen y lo detienen en marzo de 11. O sea, realmente la práctica de Hidalgo fue de septiembre a diciembre. En enero, el 16 de enero, cerca de Guadalajara, tiene lugar la batalla llamada Puente Calderón, donde es derrotado, se va hacia el norte. En marzo lo detienen. Lo conducen a Chihuahua para abrirle los procesos. Y ahí en Chihuahua, él reconoce que solamente escribió 3 textos. Ni siquiera tuvo tiempo de escribir más. Que por cierto, esos 3 textos, cuando yo estudié, hice el libro de Censura y Revolución, la Inquisición mexicana los prohíbe. Pero solamente uno de ellos le da autoría porque lo firma Hidalgo, ¿no? Los otros 2 son proclamas muy breves, pero muy importantes. La Inquisición no sabe que son de Hidalgo, porque Hidalgo no los firma, pero Hidalgo los reconoce en su proceso. Solamente escribió 3 textos. Pues claro, no tenía tiempo de sentarse a ver qué queremos para el México independiente. Claro, va decretando la abolición de la esclavitud, del tributo, de las castas, va prefigurando su programa en la lucha y con estos 3 textos, claramente independentista, claramente de un contenido social y claramente de la monarquía constitucional, desde mi punto de vista. Entonces regresábamos a Chilpancingo. La ruptura que tiene Chilpancingo, que yo no la veo como ruptura, puede ser ruptura, ¿no? Pero yo más bien veo como el desarrollo de un proyecto político, es que en Chilpancingo se propone la independencia. Digo, la república, perdón.
Yo quisiera pedirte, todo lo que dices se me hace tan interesante ahora que mencionas esta forma de comunicación de los insurgentes hacia los pueblos. Supongo que en todo este proceso los bandos y las proclamas pues juegan un papel importantísimo, ¿no? Que se va. Y me gustaría pedirte que nos sitúes en el terreno militar. Nos decías que cuando ocurre Chilpancingo en septiembre de 1814, la insurgencia está viviendo un gran momento. ¿Nos podrías un poco llevar de la mano desde este momento de derrota de Hidalgo, cuando surge la Junta de Zitácuaro, y cómo va creciendo la situación militar al grado de poder suponer que pueden derrotar al ejército virreinal? Y creo que sería momento también de recordar el nombre de nuestra invitada. Estamos en Radio INA y que estamos hablando con la doctora Cristina Gómez Álvarez sobre el Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo. Cristina, por favor. Bien, es que sí, en la respuesta anterior me desvié, porque la pregunta era la Junta de Zitácuaro, que decía yo que es el primer gobierno insurgente y que su trascendencia está en que esta Junta se declara soberana. Eso es fundamental, ¿no? Porque entonces ya la soberanía de esta nación que estamos construyendo recae en la Junta. Para mí esta Junta pues no es solamente un gobierno, es un Estado en chiquito. ¿Por qué? Porque tiene en su ejercicio los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Qué sucede? Esta Junta o este Estado, en mi opinión, tiene tres vocales, o sea, tres individuos, imagínense ustedes, para la magnitud de las tareas. Tiene tres individuos: Rayón, Lisiaga y Verduzco. Bueno, a ellos los derrotan de Zitácuaro muy pronto, están nada más ahí unos meses. Ya en enero llega Calleja, que es el militar que tiene el ejército más preparado, lo saca de Zitácuaro, y entonces la Junta se dispersa. Sin embargo, Morelos paralelamente está haciendo la campaña del sur y rumbo de Acapulco, que se llamaba, que son los estados que hoy llevan el nombre de ellos precisamente, de estos dirigentes, que son estados que se construyen ya en el México republicano. Por eso se llama el estado de Guerrero, por eso se llama el estado de Morelos, por eso se llama el estado de Hidalgo, porque Veracruz pues ya existía obviamente y Oaxaca también, pero estos estados no existían, eran parte de la Intendencia de México o una parte de la Intendencia de Puebla, que ya existía obviamente. Entonces él está desarrollando él desarrolla 5 campañas militares, 4 muy exitosas en todo este territorio. Entonces logran liberar, ¿no? Logran controlar una parte muy importante del sur de la Nueva España. Ellos entran, toman Oaxaca, es la capital más importante que toma las fuerzas insurgentes después de la derrota de Hidalgo, porque Hidalgo sí toma varias capitales, intendencia, muchas: Valladolid, Guanajuato, Guadalajara, ¿no? En 3 meses. Esta lucha no, porque esta lucha se va a los pueblos. Es una estrategia militar diferente, ¿no? Y la única capital que toman de intendencia es Oaxaca, después de la muerte de Hidalgo. Sin embargo, desde el punto de vista militar, es el auge, decía yo, controlan toda esta parte del territorio, por una parte. Y por otra parte, la Junta de Zitácuaro se dispersa, hay conflictos, como es natural que lo haya en una dirigencia, entre los 3 miembros de la Junta de Zitácuaro. Entonces llega un momento en que ellos están físicamente en intendencias distintas, no se pueden coordinar, hay conflictos, y Morelos, como el militar más importante por este auge, va a convocar a una junta, que es el Congreso de Chilpancingo, precisamente, para unificar el mando insurgente y nombrar a un gobierno que tuviera mayor legitimidad. Y así se forma, se convoca y se realiza el Congreso de Chilpancingo. Y finalmente, para terminar, otra paradoja: salen del Congreso de Chilpancingo con un auge militar y político importantísimo, y empieza el principio del fin de la revolución insurgente.
Morelos, en la Navidad de ese año, de 13, va a sufrir la primera derrota militar. Y en la Navidad de 13 ya no va a tener ningún triunfo militar. Y junto con él, la insurgencia va a empezar en una decadencia de carácter militar. Y por supuesto eso también conlleva pues una decadencia de dominio político. Yo voy a dejar, voy a salir y Sí. queda solamente Juan. A mí me gustaría dejar una pregunta, si ustedes Ajá. consideran que es importante o no, ahora que mencionabas esto de los pueblos. Así como Hidalgo toma intendencias y puntos importantes, en la campaña de Morelos hay 2 ciudades, 2 poblaciones muy chiquitas que tienen una gran importancia, que son Cuautla y Chilpancingo. Y bueno, me da mucha curiosidad saber por qué se elige Chilpancingo o por qué Cuautla en un momento dado cobra ese protagonismo, ¿no? Bien, para responder a la pregunta ¿por qué Cuautla? Bueno, primero Cuautla y después Chilpancingo, porque el sitio de Cuautla fue en el año de 12, ¿no? Uh-huh. Estuvieron 3 meses encerrados los insurgentes en esa población. ¿Por qué Cuautla? Bueno, esto es muy importante porque en realidad lo que significaba Cuautla era un cruce de caminos muy importante para una región que era el segundo granero de la Nueva España, que es la región de Atlisco, Puebla. Entonces, la región de Cuautla y Izúcar, sobre todo si tenemos en mente los viejos caminos, no las autopistas de hoy en día, porque entonces pues ya nos separa, ¿no? Pero los viejos caminos, en realidad Morelos, y antes de llegar a Cuautla, había invadido Izúcar de Matamoros en diciembre. Él llega a Cuautla en febrero, o un poco antes, porque viene de Izúcar de Matamoros. Y el hecho de tomar de formar ahí una comandancia insurgente y derrotar y tomar por sorpresa a los realistas poblanos, se debió a que Morelos quería acercarse a Atlisco, porque Atlisco era el segundo granero de la Nueva España. El primero está en el Bajío, es Guanajuato. Son productores importantísimos de grano para los mercados locales de la Nueva España. Entonces, por eso Morelos llega a Izúcar con la idea de acercarse a Cuautla. No puede porque los militares realistas se lo impiden y entonces se dirige a Cuautla y ahí se encierra. Ahí se encierra porque los militares realistas le ponen el sitio, y lo importante de Morelos es que, bueno, no se necesita mucho saber de táctica y estrategia militar, pero obviamente que una gente que está sitiado pues tiene menos posibilidades de triunfo que los sitiadores, obviamente, ¿no? Sin embargo, justamente aquí está el primer triunfo militar de Morelos, y es el hecho que él rompe el sitio, y rompe el sitio sin que tenga bajas importantes. Ahí solamente cuando rompen el sitio van a tomar en una hacienda a un individuo muy importante militarmente para Morelos, que era Leonardo Bravo, hermano de los hermanos Bravo y padre de Nicolás Bravo, que es quizá el personaje más importante que conocemos los mexicanos, porque después va a ser presidente de la República. Bueno, entonces, por eso está en Cuautla. Y cuando él rompe este sitio de Cuautla el 2 de mayo de 1812, es cuando toma fama mundial como militar. Y es cuando Napoleón lo quiere conocer, cuando Bolívar lo quiere conocer, porque se conoce este gran triunfo de carácter militar de Morelos. Chilpancingo, por la misma razón, porque Chilpancingo no era capital de nada en ese momento, era una población muy pequeña, pero estaba situada también estratégicamente en un lugar que se escoge de centro de reunión de los insurgentes. Morelos llega de Oaxaca,
¿no? Ujú. Y Morelos ya tenía planeado, saliendo de Chilpancingo, hacer la campaña a Valladolid. Quería tomar Valladolid. Entonces también lo escogen como un centro, no porque Chilpancingo, bueno, no se vayan a ofender los guerrerenses, eso no me gustaría, pero Chilpancingo no tiene una relevancia, como Cuautla tampoco la tenía desde ese punto de vista. Simplemente se convierten en poblaciones que controlan los insurgentes, que eso es fundamental, ¿no? Porque controlaban una parte muy importante de lo que es el estado de Guerrero hoy, incluyendo Chilpancingo, pero también le permite a Morelos salir de ahí y dirigirse a Valladolid, y a otros reunirse en ese lugar. Es por esa razón, no tiene otra explicación. Me quedé pensando con todo el marco histórico que diste, los antecedentes y las influencias de lo que sucede en España, sucede en Francia, el antecedente de la independencia de los Estados Unidos, de Fernando VII preso, y en esta coincidencia de bicentenarios en toda la América española, que no sé si es una especie de contagio o era ya inevitable que se hablara de las revoluciones de independencia de toda América, unas antes, otras después. O simultáneamente, ¿no? O simultáneamente, sí. Claro. ¿Hay alguna inevitabilidad de esta situación? Bueno, yo creo que tenemos que explicárnoslo por la siguiente razón. Aquí hay un proceso de más larga duración, digamos, en donde todas estas sociedades coloniales, que ahora ya no quieren que les llamemos así, sino virreinales. Pero bueno, yo voy a seguir llamándoles coloniales porque es un concepto que me permite a mí explicar que vivíamos o vivían los novohispanos en ese momento, o el resto de los americanos, bajo un dominio en donde la metrópoli se encontraba en España. Todos ellos, creo que se viene fraguando contradicciones sociales, inevitables, por supuesto, pero hay una coyuntura muy importante para que esas contradicciones sociales y políticas pues estallen, y esa coyuntura es precisamente cuando abdica el rey español a favor de Napoleón, y cuando Napoleón Bonaparte nombra a su hermano José Bonaparte como emperador de todo el imperio español, incluyendo por supuesto las colonias o los territorios de España que se encuentran en América, que es todo lo que hoy le llamamos América Latina, ¿no? Entonces, eso es una coyuntura. 1808 significa esa coyuntura en donde esas contradicciones se agudizan y donde se inician los anhelos independentistas. Por eso son procesos paralelos y no son exactamente iguales, porque nosotros sabemos muy bien que la sociedad hoy mexicana pues no es igual a la sociedad argentina, ni siquiera a la sociedad colombiana, ni siquiera a la sociedad panameña, ¿no? Tenemos muchos rasgos en común, son nuestros medios hermanos o primos hermanos, no, medios hermanos, pero también ellos tienen características de desarrollo diferente, son zonas distintas económicamente, socialmente, etcétera. Entonces, por eso esos procesos son paralelos al proceso de la independencia mexicana. Tienen, ¿cuál es el rasgo en común? Pues se quieren independizar de la misma metrópoli, obviamente, pero tienen, repito, características propias, distintas, algunas similitudes, algunas diferencias, pero era inevitable porque la crisis es general, por supuesto. Finalmente, ¿cómo se consuma la independencia? O sea, ¿cuándo podemos hablar del siguiente congreso ya bien establecido? Después de hablar ahorita del Congreso de Anáhuac, que tiene una relevancia que no nos imaginábamos los que no estudiamos historia. ¿Cuál viene siendo, digamos, el siguiente paso a nivel de congresos al consumarse la independencia? ¿O qué antecedentes hay antes del primer congreso? Claro, este es el primer congreso mexicano, aunque en ese momento ya empieza a llamársele México a lo que hoy conocemos México, porque hay que recordar que durante toda la época colonial México era la Ciudad de México. Porque luego se nos olvida eso era México. Sin embargo, ya incluso en el Congreso de la Anáhuac, de Chilpancingo, ya se le empieza a llamar la América Mexicana.
la América septentrional mexicana. Ya empieza la capital, ¿no?, del virreinato, ya empieza a tomar ese nombre todo el territorio, porque antes se llamaba la América septentrional, ¿no? En fin, hay problemas de nomenclatura. Digamos. Bien, ¿qué sucede? Para responder a tu interesante pregunta, quisiera un poquito explicar que este Congreso de la Anáhuac se va a disolver en 1817. Se va a disolver, en 1815, porque justamente este Congreso de Anáhuac se va a trasladar físicamente de Chilpancingo hacia varias localidades de la Intendencia de Michoacán, como es Apatzingán precisamente, pero también otras poblaciones, Ario, otras poblaciones menores. Ahí va a estar un poco errante. Este Congreso de Chilpancingo se va a ir en el año de 14 a trasladarse para allá. Y finalmente decide el Congreso de la Anáhuac, que ya no es de Chilpancingo, porque bueno, ya está en otras poblaciones, trasladarse a Tehuacán, Puebla, porque esta es una comandancia militar insurgente fuerte y porque le permite estar cerca de Veracruz, y ellos esperan recibir noticias de una expedición que fueron a los Estados Unidos de Norteamérica a lograr que se les reconociera la independencia por aquel país. Entonces se van trasladando hacia Tehuacán. Pero antes de llegar a Tehuacán, en una población que se llama Tesmalaca, es hecho prisionero Morelos. Morelos, y esto no es historia patria, es historia de verdad. Morelos es hecho prisionero justamente para evitar, porque él venía resguardando al Congreso, la seguridad del Congreso de los Diputados, y ellos logran huir, y entonces Morelos lo detienen en este movimiento para que no detuvieran a los diputados del Congreso. Lo detienen, estamos en 1815, Morelos es procesado, fusilado en Ecatepec en diciembre de 15, y entonces el Congreso llega a Tehuacán, y el comandante de Tehuacán lo disuelve también en diciembre de 15. Ahí termina el Congreso mexicano. El primer Congreso mexicano termina en 15. ¿Qué sucede más adelante? La insurgencia no es derrotada totalmente, pero ya no es un peligro para el poder colonial. En 1820 se reúnen ciertas condiciones políticas muy especiales, una coyuntura que habría que hacer otro programa para explicarla, y finalmente sale el Plan de Iguala, encabezado por Iturbide y por fuerzas que se oponían a la revolución insurgente y ya a la independencia novohispana. Finalmente este movimiento triunfa, los insurgentes lo apoyan a pesar de que tienen una fuerza muy pequeña, y se establece el primer imperio mexicano, y ahí se tiene que elegir al otro Congreso, el Congreso de 22, que va a tener una vida muy efímera porque lo va a disolver el propio Iturbide, y finalmente un año después, en 23, las fuerzas políticas más importantes ya de México, porque el imperio ya es mexicano, con ese nombre, derrocan a Iturbide y van a promulgar la República, herencia que vienen de los insurgentes, y se va a realizar el primer Congreso en el año, sería el segundo o tercer Congreso. Nosotros no los vamos a periodizar las legislaturas, pero posteriormente será justamente el que establezca la República Federal Popular y Representativa en el año de 23-24. ¿El segundo Congreso cuánto dura? Pues dura un año. Un año. ¿El primero 3-4 meses? El primero, el de la Anáhuac, sí, porque se disuelve en 15. Claro. ¿Por qué de Anáhuac? Digo, de 13 a 15.
Sí, perdón. 2 años, 13, 14, 15. ¿Por qué de Anáhuac? Anáhuac es una palabra muy difícil de definir, Es realmente. muy local, además. No está, ahora para nosotros sería local, pero para ellos era todo lo contrario. Un ideólogo muy importante de la revolución insurgente es Carlos María de Bustamante. Entonces, Carlos María de Bustamante tenía la interpretación que la independencia mexicana se tenía que hacer para reasumir la soberanía que había sido perdida cuando llegaron los españoles aquí y cuando hicieron la conquista de México, o sea, de México Tenochtitlán en 1821. Entonces, para él, la independencia del Congreso de la Anáhuac era reasumir la soberanía que se había perdido cuando llegaron los españoles. Entonces, por eso él le bautizó el Congreso de la Anáhuac, porque era haciendo alusión a la nación prehispánica. Que bueno, pues también la está haciendo a una sola nación prehispánica, pero ese es el contenido en la interpretación de Bustamante que realmente permea al Congreso de la Anáhuac, de tal manera en el 21, que se llama, ¿no? así. En el número 21, 1521, 1821. Bueno, en fin, no sé si jugaron con esas fechas. No, yo creo que no, yo creo que esas son casualidades de la historia, ¿no? Muy bien. Nos queda ya muy poco tiempo de esta entrevista y quisiera que nos platicara sobre esto que se está organizando en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, del primer Congreso Mexicano Forjando el Estado Nacional, Chilpancingo 1813, que organiza este instituto en tu castillo. Museo. En el Museo Nacional de Historia. Claro, sí. En primer lugar, nosotros nos adelantamos y lo vamos a hacer el 6 de agosto porque hay muchísimas actividades en Chilpancingo, por supuesto, en Morelia, en muchas partes del país. Hay muchos eventos para conmemorar el bicentenario del Congreso de la Anáhuac. Nosotros nos adelantamos un mes porque, en mi opinión, el Museo Nacional de Historia, que es el museo más importante que tenemos los mexicanos sobre la historia de México, no podía estar ausente de una conmemoración de esta naturaleza. Entonces, por eso nos adelantamos, por eso lo organizamos como Museo Nacional de Historia, por eso lo hacemos en agosto y también por eso invitamos a 10 especialistas que vamos a trabajar de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde, especialistas que se han dedicado muchos años a estudiar a los insurgentes, a estudiar el Congreso y además la mayoría, por supuesto, son historiadores, pero también invitamos a juristas, porque creo que la discusión entre historiadores y juristas es muy importante. Los compañeros de Derecho Constitucional tienen mucho que aportar a los historiadores y viceversa. Y yo creo que cuando se está analizando un congreso se tiene que realizar este diálogo. Y además fue una invitación que hicimos a destacados especialistas de distintas instituciones, porque me parece a mí que el Museo Nacional de Historia tiene que ser un espacio plural, que tiene que reunir en este tipo de eventos a instituciones de todo el país y a especialistas que tengan puntos de vista distintos. Debe ser un espacio abierto para que se dé una discusión franca, plural, abierta, y creo que el museo tiene que cumplir esa función, puesto que es el museo de historia más importante de los mexicanos. Nacional, ¿no? Como Nacional, exactamente. ¿A quiénes están invitados? Están invitados especialistas como la doctora, bueno, todos son doctores, así que voy a dar nada más sus nombres. Sí. Virginia Guedea, Alfredo Ávila, que son del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Después tenemos a un grupo muy importante de la Universidad de San Nicolás, de la Nicolaita, que le llamamos, de Michoacán, de Morelia en concreto, que es Marco Landavazo. Por supuesto, el historiador digamos, más sólido en la lucha insurgente, que es el doctor Carlos Cerrejón, que él es del Colegio de Michoacán. Después también de Michoacán tenemos a Moisés Guzmán. Después tenemos de la UNAM, tenemos a Mario Vázquez, Olivera.
Sí. No es el museólogo, sino es su hijo. Sí. Tenemos a Luis Fernando Granados, que trabaja en la Ibero, que también estudia la insurgencia. Y tenemos a 2 juristas, al doctor José Luis Soberanes y al doctor Rafael Estrada Michel, que justamente nos da un gusto que hayan aceptado, porque vamos a tener este diálogo con especialistas del derecho constitucional. Muy bien, esto va a ser una sola sesión, o sea, un solo día. En la mañana, porque ahorita en el Museo Nacional de Historia, como no tenemos cafetería, ¿no? Entonces nos dificulta mucho hacer las sesiones mañana y tarde, porque la subida y la bajada por la rampa es un museo que tiene muchísima visita, y la visita sube por la rampa. Entonces no queremos exponer, y como no tenemos cafetería, pues no pueden los invitados y el público comer algo y continuar la sesión, pero cuando ya abramos la cafetería, que espero que sea próximo, podemos hacerlos mañana y tarde. Ahorita por eso lo pensamos, nada más una sola sesión. ¿Puede asistir cualquier persona? Claro, es entrada libre y nos daría muchísimo gusto que asistieran. Y también tenemos nosotros transmisión de estos programas, tenemos a través de nuestro canal, podemos transmitir en vivo estos eventos que organizamos. La fecha es el 6 de agosto, martes 6 de agosto, en el auditorio del Museo Nacional de Historia, a partir de las 9:30 de la mañana, 9:30 de la mañana. Muy bien, pues con esta invitación concluimos esta conversación con la doctora Cristina Gómez Álvarez, directora del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y con esta invitación al que decíamos se llamará el primer Congreso Mexicano, Forjando el Estado Nacional, Chilpancingo 1813. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros, por compartir, por instruirnos, por iluminarnos con tantos datos que desconocíamos, de esos detalles, esos, sobre todo otros puntos de vista sobre lo que estamos acostumbrados a leer, como lo mencionabas, la historia patria. Claro, sí, no. Gracias por la conversación. Al contrario, la agradecida soy yo. Muy bien. Estuvimos en este programa, en la producción Gabriela Marentes y Banibaldo Morales, en la parte técnica estuvo Saraí Enríquez, Gabriel Rojo, apoyado por Lauro Gaspar, y Yuriria Contreras, y un servidor, Juan Stack. Buenas tardes, esto es todo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.